unir. Perdón por el atraso, pero aquí estamos con... y trato de regar un poquito en la mañana y un poquito en la noche, porque ha estado bastante caluroso. Hoy día bajó la temperatura, así que agradecida. Gracias a los que están uniéndose, a los amigos de Instagram. Vamos a guardar por aquí por YouTube. Lo primero que si alguien me puede colaborar y decir si se escucha bien. Para mí está todo aquí bien, el volumen, la imagen. Hola Raquel, Roset, saludos desde España, saludos para ti desde aquí de Chile. Gracias por estar aquí hoy día. María Salinas acá en YouTube me dice que se escucha bien. Bienvenida, gracias por estar acá. Pamela, buenos días Pamela, ¿cómo estás? Poli Guardiola, bienvenida. Ahí, Rosana también, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Saludos desde Chile. Yuriko, buenos días a ti. Por acá por Instagram también. Miriam desde México, un saludo grande. Me dicen acá que se escucha y se ve muy bien, muchas gracias. Ya, perfecto, porque de repente alguien por ahí me dice, oye, en los videos no se te escucha bien, pero el 90% me dice que sí, entonces yo creo que es algo de su propio aparato. Igual revisar entonces sus conexiones que estén bien para que puedan escuchar. Bueno, gracias por estar acá. Hoy día no sé quiénes habrán asistido a la entrevista junto a Francisca. Ya la he publicado en varias redes. Un poco vamos a tratar ese tema, un poco vamos a profundizar y también un poquito vamos a hacer un llamado a aquellos que son semillas estelares, aquellos que ya se sienten trabajando para la luz, para que estemos un poco más activos porque es necesario. Gracias, gracias. Ahí van llegando un poquito más. Bueno, habíamos dicho en el título del en vivo de hoy día que vamos a hablar un poquito del proceso de transición planetaria y qué es lo que está ocurriendo. Fíjense que después de preparar la entrevista con Francisca, creo que es muy importante transmitir acá, perdón, que estoy con los oídos un poquito tapados por la energía. Es muy importante transmitir acá que esto es un proceso. Mientras nosotros no comprendamos 100% que es un proceso, vamos a estar con la ansiedad de que cada evento, de que cada cosa que se ha dicho ocurra aquí y ahora ya. Pero no es así. Hay un cierto orden, un orden divino, un orden también en la capacidad del planeta y todos sus seres sintientes poder anclar estas energías y todos estos procesos que se están manifestando. Entonces hemos ido de menos a más. Muchos procesos, si hubieran ocurrido hace 2 años atrás, el llamado flash solar, por ejemplo, no habríamos resistido porque no estábamos preparados ni en energía ni en conciencia. Si bien sabemos que el porcentaje de personas que está en este proceso lamentablemente no es tanto, pero son determinantes porque cada uno que esté en conciencia en este proceso se multiplica por miles y miles de otras personas que no lo están, porque su gradiente energético es más elevado y ayuda de alguna forma a anclar todo este proceso. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño repasito para quienes no asistieron a la entrevista y me interesa también que este tema quede aquí en el canal para que se entienda en profundidad. Porque cuando yo entiendo un proceso, soy capaz de integrarlo y de llevarlo de mejor forma. Entonces, tenemos que tener un entendimiento desde el punto de vista mental, también una integración emocional y también un anclaje en el cuerpo físico y obviamente en el campo energético. Bueno, como les estaba comentando, podemos partir entonces hablando de qué es el proceso de transición planetaria.
El guardián nos dice y nos expresa que es un proceso de cambio dimensional, pero esto para muchos puede ser algo un poco etéreo, poco anclado y poco comprensible. Ya muchos entenderán de qué se trata porque tienen un trabajo interno, han ido estudiando, se han dado ese tiempo para comprenderlo. Y el traspaso dimensional es pasar poco a poco, preparando todos nuestros cuerpos a una dimensión que tiene una frecuencia vibracional más alta. Pero para esto necesitamos estar preparados en todos nuestros cuerpos. Se habla mucho de que vamos a pasar de carbono a silicio. Esto quiere decir que vamos a sutilizar la materia para poder entrar a un nivel frecuencial que vibra más alto. Y como nada da saltos evolutivos, sino que existen procesos, primero vamos a entrar a una cuarta dimensión, que es el proceso de acoplamiento planetario o dimensional que estamos teniendo en este momento. El guardián el año pasado me explicaba que estábamos en tercera dimensión y media, pues ahora el acoplamiento con cuarta dimensión es mucho más evidente. Y eso lo podemos traer a la realidad concreta. ¿Qué estoy viendo yo, por ejemplo, en el aspecto mío de mi trabajo, de mi labor, tanto en yoga como terapeuta, en varias cosas, principalmente la parte emocional, ¿no? Terapia floral, que mucha gente está despertando esa capacidad intuitiva y de conexión. Están despertando su clarividencia como también su clariaudiencia. Muchos están viendo algunas siluetas, algunas cosas que si no están preparados, si no están en conocimiento de todas estas cosas que nosotros, servidores voluntarios, estamos transmitiendo acá, pueden causarles miedo, pueden causarles susto. No recuerdan su plan encarnatorio ni a qué vinieron, pero esas personas que están despertando estas cualidades hicieron un pacto, hicieron un contrato encarnatorio en que en este preciso momento iban a despertar muchos todas estas capacidades. Ahora el punto es prepararse para recibir esta energía y comprender el proceso. Entonces, en ese sentido, quienes estén acá y sean terapeutas, por favor también, cuando vean almitas que están pasando por estos procesos de, de escuchar algunos mensajes y muchas veces en sueños también, orienten, acompañen, sostengan a estas personas, porque por lo que yo estoy viendo son personas relativamente jóvenes, estoy hablando entre 25 y 35 años, también personas mayores, obviamente, pero hay un grupo generacional joven que está trayendo una muy bonita energía, así como también nos comunicaban algunos canales y que eso también me lo comentó el guardián, están llegando muchas almas con una alta frecuencia, lo que podemos llamar como niños cristal, niños arcoíris, que ya vienen preparados en sus genes, en todos sus cuerpos, para anclar estas energías y servir como sostén de toda esta malla crística que se está formando en el planeta. Y esos seres van a traer un nuevo conocimiento, van a estar mucho más abiertos a estas energías, vamos a poder aprender mucho de ellos. Entonces también aquí a quienes están siendo papás o que tienen niños pequeños, a entender esta nueva realidad que traen estos pequeños. Eso también es muy importante. Ellos no están, por así decirlos, en el antiguo sistema educacional. Estos son niños que son mucho más activos, que son mucho más despiertos, que conocen intuitivamente, tienen su energía femenina y masculina muy bien integrada. Entonces la capacidad intuitiva de ellos y de conexión es mucho mayor también. Entonces, ojo ahí a los papás para que puedan ir acompañando a sus hijos en estos procesos. Acá me van haciendo algunas preguntas. Voy a ir respondiendo las preguntas al final y les voy a pedir que coloquen grande la palabra pregunta
para que pueda revisarla y de alguna forma también dar el feedback de esto, porque eso es lo que se nos pide, que de alguna forma vayamos transmitiendo este proceso, pero que también podamos aclarar las dudas de las personas. Como ustedes saben, todo esto es un servicio voluntario para este proceso, ¿ya? Entonces, siguiendo con el tema, porque abarca mucho, en realidad abarca toda nuestra realidad, entonces este cambio dimensional abarca en el fondo, comprende un cambio de paradigma completo en todas nuestras estructuras. Y cuando hablamos de estructura, hablo de todo, de nuestras instituciones, de todo lo que puede estar relacionado con las estructuras sociales, religiosas, económicas, todo lo que nosotros entendemos o que muchos han estudiado como la Matrix, como este juego que se nos planteó y que estamos aquí dentro de esta realidad jugando, todo esto se va a comenzar de alguna forma a desintegrar para que pueda surgir lo nuevo. Y como sabemos, todo este proceso que probablemente va a generar un colapso, eh, de alguna forma también nos va a impactar. Por eso también los guías nos han pedido tanto estar en este trabajo interno para que podamos estar preparados para este momento, porque todo va a comenzar a ocurrir simultáneamente, de forma más intensa. Otro ejemplo de este proceso son los elementos de la naturaleza y el proceso de limpieza que ellos están haciendo, la intensificación de todos los elementales, tanto de los cambios climáticos, que de repente pasamos de un calor extremo a un frío, pasamos de 35 grados a 15 grados, o temperaturas bajísimas como las tormentas de nieve que se están viendo en este momento en Rusia, la que está viniendo a Estados Unidos también. Este proceso ya nos fue avisado a partir del 2022, pero ahora ya estamos llegando a un ápice de todo esto. La Tierra también, que necesita que estas capas tectónicas se vayan moviendo para que de alguna forma vayan surgiendo nuevos acoplamientos en la Tierra, ¿no? Y todo esto también movido por el fuego, porque las eyecciones de masa coronal, como ya saben, afectan de múltiples formas y una de esas es de alguna forma calentando el magma, el centro de la Tierra, haciendo que se derritan y que las placas tectónicas se vayan moviendo, como también tienen una función principal los volcanes, que van a servir como válvulas de despresurización de toda esta energía tan intensa que hay. Acá me están haciendo una pregunta, pero la voy a contestar al final. Ya le he dicho en muchos lives. La repito, yo creo que cada live me preguntan lo mismo sobre el destello solar. Ahí la vamos a dejar en pauta. Entonces, los vientos también, ¿no? Que se han intensificado muchísimo. Entonces, el que está atento a los sucesos va a tener la capacidad también de prevenir. Pero lo que es muy importante acá, y saltándome un poquito para no hacerlo tan largo, no son solamente las señales claras del colapso a nivel colectivo, que van a ser las crisis en las instituciones, toda la confusión informativa también, lo que se está transmitiendo, que uno ya no sabe qué es verdad, qué no es, qué es hecho por la inteligencia artificial, qué es real. Estamos también en esa confusión y esa aceleración mental. Pero lo que quisiera destacar acá, que para mí por lo menos y para el trabajo que estamos realizando, es este proceso a nivel individual, porque somos nosotros los principales gestores, actores de este proceso de transición planetaria. No es que venga alguien del cielo y venga a hacer este proceso.
Ellos acompañan, ellos de alguna forma sostienen, nos dan información, pero quien está manifestando este proceso somos nosotros. En el fondo, en algún momento el guardián me dice en un mensaje, quienes están haciendo que las escrituras y todas las profecías se cumplan son ustedes mismos. Y esa frase es muy importante. Observen, siéntanla, porque es así la realidad. Es eso lo que está ocurriendo. ¿Qué nos puede traer este proceso? Un cansancio profundo, crisis existenciales, un cambio de frecuencia, tanto en nosotros como los otros, como otras personas, que va a hacer que nos vayamos separando. Algunas personas van a estar frecuenciando, vibrando en una vibración más densa, más baja, que corresponde a una tercera dimensión en una frecuencia más baja, y otras van a ir elevando su frecuencia. Entonces, sin siquiera buscar una separación, esta separación se va a ir dando naturalmente, ya sea tanto referente a nuestros amigos, colegas de trabajo, familias, y nos vamos a ir de alguna forma acercando a quienes tengan un nivel frecuencial que resuene con nosotros, que nos vaya aportando en este proceso. Porque lo más importante en este proceso, creo yo, por lo menos en este momento, es la coherencia interna. Estar con nuestros pensamientos, sentimientos y sobre todo actitudes en total armonía. Cuando existe desarmonía en nuestros procesos internos en cualquiera de estos tres planos, inmediatamente eso nos genera un desequilibrio, ya sea un desequilibrio emocional, mental y manifestándose también en el plano físico. Como mencioné también en algún en vivo pasado, podemos llamar a este proceso de metanoia, que me gusta mucho la palabra porque da exactamente en lo que se entiende como expansión de conciencia. Es un cambio que nace desde adentro. ¿Cómo producimos este cambio? Trabajando en nuestras creencias limitantes. ¿Y qué son nuestras creencias limitantes? Toda esta información que hemos ido recibiendo, ya sea a través de nuestra familia, de nuestro árbol genealógico, de que las cosas siempre se han hecho así, de que en esta familia las cosas son así, en fin, ahí cada uno revisa internamente lo que viene en creencias de su familia, o que el dinero se gana con el sudor de la frente, o que uno de los familiares tiene que estar en servicio del otro, en fin. Entonces, por eso también se nos pidió hacer este trabajo de sanación interna, para justamente trabajar en todas esas creencias limitantes. Estar también consciente de nuestras sombras, porque todos las tenemos en mayor o menor grado, constantemente surgen en nuestro día a día. Cuando, por ejemplo, encontramos una situación y lo primero que hacemos es juzgar a la persona, juzgar el hecho y no ir más profundo, darse un tiempo para respirar profundamente, observar qué está pasando en nosotros, que esa persona nos está reflejando también algo que está en nosotros. Entonces, a veces estos personajes que yo digo antagonistas, que nos enseñan a través de una energía contraria, pero que están siendo espejo de nosotros, traen un gran aprendizaje y más que juzgar y criticar su presencia, agradecer, porque algo nos están mostrando, que tal vez nuestra autoestima no está del todo sana, que tal vez como no somos capaces de activar nuestra voluntad, no podemos atingir tal vez lo que estamos viendo en el otro, que tal vez todavía nuestra rabia no está bien trabajada, en fin, siempre un otro nos va a aportar algo, ya sea que aprendamos desde el amor o muchas veces desde el sufrimiento. Entonces, observar también ese trabajo.
El guardián siempre me dijo que la expansión de conciencia tenía que ver con trabajar en nuestras creencias más profundas. Él dice en nuestra mente subconsciente. En la medida en que nosotros vayamos retirando todas esas creencias, y no solo las familiares, sino las que nos ha introducido todo este sistema, esta matrix, simulador, juego, como muchos le llaman, en fin, como ustedes quieran llamarlo. Pero todo este sistema eh, nos ha transmitido información que no está en coherencia. De alguna forma hemos entrado a estar dentro de esta rueda de hámster que nos lleva a estar constantemente trabajando, constantemente a querer gastar esa ganancia en cosas que la misma sociedad nos hace querer y nos llevamos en eso, trabajando y adquiriendo cosas, sin dejar un tiempo para nuestro desarrollo personal, para nuestro desarrollo espiritual. Entonces eso como un pequeño marco introductorio de todo lo que se está de alguna forma cayendo, viniendo abajo. Esta conciencia patriarcal, rígida, con una energía masculina mal enfocada, porque no es un salir afuera, crear y batallar por lo que queremos para mejorar el entorno, para ser fraternos, sino que para traer eso egoístamente a mis intereses. Entonces, ojo ahí con eso también. Estoy acá mirando también un poquito las preguntas. Ya, ahí voy guardando para ir respondiendo. Bueno, pasamos ahora al proceso que estamos vivenciando. Es importante entender que esto es un proceso. Por lo tanto, entender que lo nuevo no está hecho, no está formado, sino que se está gestando. Y este proceso de gestación, como un embarazo, por ejemplo, puede producir incomodidad, puede producir una crisis de identidad, no saber realmente quién soy, qué estoy haciendo, si lo que estoy haciendo tiene sentido para mí o de alguna forma lo está perdiendo. Hay esa búsqueda por un sentido más profundo de la vida, por un sentido más profundo de mi propia existencia. Y en ese proceso, que puede demorar muy poco o puede demorar años, estamos nosotros transformándonos. Entonces, entender que esto no es el fin de todo, sino que es de alguna forma el cierre de un antiguo ser humano que estaba atrapado en una estructura externa, pero también interna, y que en este momento rompe todas esas creencias limitantes, abre y genera espacio para tener una nueva conciencia. Desde el punto de vista de algunos estudios espíritas, se dice que nosotros estamos pasando de un mundo de expiación y pruebas a un mundo regenerado. ¿Y qué sería ese mundo regenerado? Un mundo que se está creando para traer nuevos valores, como la fraternidad, como comprender que somos un todo y que lo que me ocurre a mí también le ocurre al otro, que lo que me afecta a mí también al otro. Y en ese sentido, trabajar el amor, trabajar la empatía, trabajar la compasión y la caridad. Y de alguna forma todos estos hechos que nos parecen un poco fuertes y violentos, como por ejemplo los incendios que hubieron en Chile, nos han enseñado a poner en práctica lo que es la fraternidad y el servicio. Muchos han partido desde sus hogares andando 300 kilómetros o más, llevando víveres, llevando material de construcción, apoyando, llevando fuerza laboral para poder levantar casas, para poder
distribuir todas estas cosas a las personas que quedaron sirvientes. Entonces, por un lado, tenemos que todos estos procesos pueden afectarnos, pero también nos dan la oportunidad de manifestar los mejores aspectos del ser humano, a tomar conciencia. Como les decía, muchas veces cuando no aprendemos del amor, aprendemos de otra forma. Y de alguna forma todo esto nos está llevando a tener un nuevo estado de conciencia. Bueno, acá voy a tocar unos puntos que son bien importantes y que traté de sintetizarlos para no extenderme tanto, pero creo que son como frases claves, ¿no? Un nuevo ser humano en un nuevo estado de conciencia, un ser humano que deja de delegar su poder interno a través de su propio discernimiento y de la búsqueda de la verdad, que asume responsabilidad sobre su pensamiento, emoción y acción, lo que llamamos coherencia. Ya dejar de ser una víctima de un familiar, de un empleador, de un Estado, y a tomar nosotros esa energía interna, ese poder interno, conectar con nuestra divina esencia, que somos hechos a imagen y semejanza, y ponernos en actividad. El nuevo ser humano no busca líderes que lo guíen, sino coherencia interna que lo oriente. Aprender a buscar esas respuestas internas en nosotros mismos. No estar buscando gurúes, no estar buscando personas a quien seguir, no estar buscando estados que nos apapachen, porque creo que a través de toda la historia de la humanidad podemos entender que los estados y quienes están en el gobierno nunca han hecho una verdadera labor fraterna de colaboración con los ciudadanos. Una vez que llegan al poder, buscan sus intereses egoístas, satisfacer sus propias necesidades y hacen así una pequeña obra social como para decir y justificar el haber llegado a ese nivel que llegaron de autoridad, de poder que nosotros mismos le delegamos a través de lo que se conoce como contrato social, voto, democracia, ¿no? Que de social y de democrático realmente no tiene nada. Entonces tomemos conciencia de eso, de nuestro verdadero potencial y no sigamos buscando líderes externos. La verdadera líder, el verdadero líder de nosotros mismos somos nosotros, conectando con esa esencia divina, si entendemos y aceptamos que tenemos nuestro origen en una esencia divina, en una luz divina, en un Padre, Madre, Creador, en un Dios, como ustedes quieran llamarlo, en el átomo nos que está en nosotros, que formamos parte de esa mónada. Entonces acá la comprensión y el llamado es bien profundo. Comprender también que no estamos separados del otro, de la tierra ni del todo. Cuando nosotros entendamos que cuando nosotros hacemos algo por nosotros que nos agrada, que nos hace bien, podemos hacerlo por el otro y a la vez cuando nos hacen algo que nos hiere y nos hace mal y nosotros lo hacemos hacia el otro, también lo estamos provocando en nosotros y en el todo. El cuidado de la naturaleza, cómo es posible que ocurran estos incendios y todo el dolor que se causa a la flora y a la fauna. Cuántos animalitos heridos, cuántos animalitos que quedaron abandonados. Entonces, tomar conciencia de esto. Podemos decir que la nueva conciencia es: yo ya no me salvo solo, evoluciono en relación con todo lo que me rodea. Ese concepto de fraternidad que poco a poco se está anclando en nuestra realidad. Entender también que la nueva conciencia no es algo abstracto, algo mental o algo que se cree. La nueva conciencia va a ser algo que se experimenta, que se trae a tierra, que se acciona, que se pasa por el cuerpo. Entonces no es ya una teoría del libro, es más profundo que eso, es llevarlo a la realidad.
Como les decía anteriormente, la incoherencia comienza a doler. Se vuelve evidente cuando algo ya no está alineado. Entonces ahora la coherencia no será un ideal moral, es una necesidad energética. Nuestro campo vibracional nos va a pedir ser coherente en lo que nosotros ingerimos como alimentación, en lo que nosotros vemos en la red, cómo eso está afectando nuestro campo mental y cómo está afectando nuestro campo emocional. ¿Qué debemos seleccionar que nos ayuda a estar en coherencia y en armonía con esa nueva frecuencia que queremos traer? Frecuencias sonoras, por ejemplo, sobre 528 Hz, 936, películas o historias que eleven nuestra conciencia, que nos traigan una enseñanza. Músicas también, músicas clásicas. Ser coherente en todos nuestros cuerpos, en todo lo que nosotros vamos haciendo. Entonces podemos decir que el nuevo ser humano no es perfecto, ni pretendemos serlo. Es consciente y coherente. No está terminado, sino que está en proceso. Espero que esto se comprenda porque acá hay bastante información que estoy tratando de sintetizarla. Muchos mensajes que me ha transmitido aquí el guardián están hechos una síntesis para comprender lo que es el proceso de transición planetaria y no abocarnos desesperadamente a los eventos. ¿Pero cuándo va a ser el flash solar? ¿Pero por qué el flash solar todavía no llega? ¿Cuándo va a ocurrir el sismo? No sé dónde. Eso no es lo importante en el proceso. Lo importante en el proceso es que yo tenga esa nueva conciencia. Y en la medida que yo digo que soy una persona despierta, que soy un servidor de la luz, un trabajador de la luz, necesito esa coherencia. Y no solo decir que la luz llegó, que la luz está presente aquí, sino ponerse en acción. ¿Qué estoy haciendo yo como servidor de la luz o como guerrero de la luz o como semilla estelar para colaborar en este proceso? ¿Cuál es mi labor? Yo tengo que ser luz en acción en este momento. Es muy necesario que todas las semillas estelares, que todos los seres despiertos de aquí en adelante comiencen a orar diariamente, que oren por ustedes mismos, por sus familias, por sus países, porque vienen conflictos sociales, que oren por este planeta para poder traer una nueva frecuencia. No decir la luz venció. La luz venció, sí, y va a vencer, pero la luz va a vencer de una forma mucho más amorosa si yo me pongo en plena actividad y digo cuando yo despierto, aquí y ahora yo me pongo al servicio de la divina presencia que yo soy aquí y ahora. Yo me abro para estar en servicio. Yo me abro para colaborar al plan divino. No se trata de ser servidor de la luz y tener un montón de conocimiento y de cosas que están pasando. Se trata de ser alguien que está activo. ¿Y cuál es la activación que tiene que hacer ese servidor de la luz? Por donde pase, traer luz. Ya sea que tú estés entrando a tu casa y haya un conserje en tu edificio, sonríe, dale una buena energía a esa persona. Ya sea que estés conversando con alguien que se te acerca en la calle, sonríe, da un buen mensaje. Mantén tu energía en alto. Esa es la misión y el deber del servidor de la luz. Y si quiero estar en servicio, ayudo. ¿Cómo puedo ayudar? No necesitan ser difusores solamente. Voy a ayudar generando amparo, por ejemplo, generando amparo a los animalitos que están abandonados, generando amparo a una persona que necesite de alguna palabra, de alguien que lo escuche, generando amparo y apego, por ejemplo, a esas guaguitas que no tienen padres, que son abandonados, que son huérfanos y que están en muchos hospitales y que necesitan a alguien que vaya simplemente a abrazar
a hacer apego, niños de 1, 2, 3 años. Hay un montón de cosas que podemos hacer en servicio. Eso es un verdadero trabajador de la luz, alguien que está en acción, que está orando por todo este proceso, no solamente alguien que junta un montón de información. Bueno, voy a ir ahora respondiendo un poco de preguntas y dejando ese llamado a todos los que están aquí, porque no me cabe duda que si están aquí es porque están resonando con esta información, es porque sus conciencias ya están recibiendo todo esto y de alguna manera también necesitan ser gestores de todo este proceso, traer luz, porque este año 2026 va a ser un año intenso, de muchos cambios, de muchos movimientos, principalmente en el hemisferio norte. Y aquí también aprovecho en este momento, junto a mi equipo que está aquí acompañando, Alan, Paula y otros miembros del equipo, de hacer un llamado a las personas que estén en Europa, que quieran contactarse conmigo. En mis redes sale el teléfono, incluso voy a dejar acá las redes, eh, para poder transmitir esta información en el hemisferio norte. Hoy en día justamente me escribió una persona de Francia que quiere colaborar, y la mejor forma de colaborar es explicar estos procesos de transición para que las personas del hemisferio norte estén preparadas. Vienen bastantes movimientos. Y acá en América vienen bastantes también movimientos sociales. Los movimientos sociales van a ser en todo el planeta, pero acá en América también van a ocurrir. Entonces, a estar preparados, a estar en servicio, eh, recordando que si esto resuena en ustedes, por favor, compártanlo, porque el tiempo ya es y los eventos de aquí en adelante se aceleran muchísimo. Y no lo decimos nosotros solamente que estamos recibiendo mensajes. Vean la astrología, lo que está anunciando con todos los planetas que entran en directo, que están saliendo de planetas antiguos para entrar en nuevos, que va a provocar un movimiento mucho más acelerado, que de alguna forma va a despertar Marte en Aries, ese fuego interno. Para quien está trabajado va a ser una potencia para crear, para ayudar, para organizar, pero quien no ha trabajado en su energía probablemente va a manifestar esa energía de rabia, de irritación. Entonces tener en claro eso también. Así que quien quiera, por favor, que esté en Europa y esté viendo este en vivo y quiera colaborar en difundir allá los mensajes, ya sea por nuestras redes que están en otros idiomas, en francés, en inglés, Facebook en inglés, en francés, por los en vivos que ahora tienen la posibilidad de ser subtitulados a varios idiomas con el trabajo que hace nuestra querida Jamie acá. Eh, Pueden poner subtítulos en inglés, en francés, en portugués, en alemán. Entonces también es una forma de llegar al otro hemisferio y colaborar un poco con ellos. Vamos a ir entonces respondiendo las preguntas. Acá me preguntaban ¿cuándo va a ser el destello solar, la iluminación de las conciencias o el flash solar? Bueno, a lo largo de todo este tiempo hemos ido en un proceso de adecuación energética para el momento del destello que va a ser más fuerte. En ese proceso de adecuación energética, el Sol con sus llamaradas solares, con el viento solar, ha tenido gran injerencia, por eso también los procesos que hemos estado vivenciando, que primero, bueno, pasan por el campo emocional, por el cuerpo emocional, pero mucho por el cuerpo físico, y lo estamos resintiendo. Mucha gente me escribe por interno porque o están sintiéndolo mucho últimamente, estas últimas llamaradas que fueron seguidas en la columna, ha trabajado mucho la energía ahí, pero también en la parte emocional, en el sentido de que todavía estamos liberando creencias, cosas que nos traen tristeza, cosas del pasado que necesitan cerrarse. No se olviden ustedes que según los calendarios verídicos, antes que lo cambiaran al calendario occidental que tenemos actualmente,
El guardián me explica que el verdadero ciclo del 2026 iniciaría a fines de marzo. Ya ese sería como el año calendario de alguna forma más real, en que la nueva energía comienza. Pero en este momento estamos en un proceso de integración, de cierre urgente de lo que queda del 2025, integrando con lo que viene al 2026. Y si ustedes siguen la parte astrológica, van a ver que justamente poco a poco se están activando muchos planetas que van a traer también otra energía. Entonces aprovechen en este tiempecito que nos queda de liberar, de hacer un trabajo interno. Si es necesario, acudan a un terapeuta para trabajar todo lo que ustedes estimen pertinente, que todavía está ahí en veremos. Entonces, referente al flash solar, hemos pasado por un proceso de adecuación energética, porque si hubiese sido hace 2, 3 años atrás, no lo habríamos tolerado. Tanto así que el guardián me explica que muchos habrían partido, no habríamos estado preparados en todos nuestros cuerpos. Ahora, no es que todos estemos preparados. Muchos van a partir antes del flash y probablemente también no van a sostener la energía que va a traer. Pero este proceso va a traer un despertar interno, y él me explica que este proceso va a ser después que se produzca un conflicto que va a ser declarado mundialmente. Entonces, una vez que ocurra ese conflicto, va a estar un tiempo vigente, un periodo corto, acotado, y por acto de la misericordia divina va a venir entonces este destello solar. Como les he explicado siempre, el tiempo es cuadridimensional, no es como nosotros lo entendemos acá, pasado, presente, futuro. El tiempo está sucediendo constantemente en todos los planos. Él me explica que es como estar en una sala de esas de circo antiguo que tiene varios espejos, y nosotros nos miramos y nos vemos en distintos espejos. Entonces todo está sucediendo. Algo ya sucedió en este espejo. Algo está pasando ahora en el espejo del frente. Algo va a pasar en el espejo que está abajo. Algo ya se adelantó mucho en el otro espejo. Entonces está sucediendo todo constantemente. Por eso también no se puede dar fechas, porque nosotros estamos limitados por la tercera dimensión. Y acá tenemos ese tiempo, como también tenemos una determinada frecuencia vibracional que es más baja. Entonces, en la medida que nosotros vayamos acoplando con cuarta dimensión, vamos a tener otro espacio-tiempo, que ya lo estamos sintiendo. Por eso sentimos que todo ocurre tan rápidamente que los meses prácticamente parecen semanas y los años parecen un par de meses. Todo va muy, muy rápido. Eso también para algunos escritos, y también yo entiendo, también es un acto de misericordia divina, porque este proceso en el que estamos ahora, bastante intenso y que se intensifica más 2026-2027, va a pasar rápido, va a pasar rápido. ¿Y qué es lo que nos piden los guías para poderlo eh, llevar bien? Principalmente, y lo más importante, es estar en paz interna. Por eso, darse el momento de meditar, ojalá 3 veces al día, mañana, tarde y noche. No necesitan ser meditaciones de 1 hora. Basta con una meditación de 5 o 10 minutos en la mañana cuando despertamos en nuestra cama, dar gracias, pedirle a nuestra divina presencia yo soy que tome el comando, que estoy en servicio, visualizar nuestro día, después trabajar internamente, escuchar, y desde ahí recién comenzar nuestro día. Después, si podemos, al mediodía, en nuestra hora de almuerzo, tomarnos 5 minutos, hacer esas respiraciones conscientes. Como siempre les digo, puede ser la respiración cuadrada, más larga que la inhalación, unas 3 veces. Cerramos nuestros ojos, nos recogemos internamente y pausamos, nos conectamos, nos escuchamos, y escuchamos también a nuestros guías. Y en la noche, cuando voy a dormir, hacer una recapitulación de nuestro día, hacer ese trabajo que ya viene desde los Vedas, pero también lo trae la meditación budista,
de hacer una reflexión sobre nuestro día, de todos los actos que ocurrieron, de los sentimientos que tuvimos, de los pensamientos. Si en algún momento, por alguna situación, desequilibramos nuestro campo emocional y nuestro campo mental, revisar qué podemos trabajar, subsanarlo para que eso no vuelva a reiterarse. ¿Ya? Entonces las meditaciones, la respiración, trabajar con mantras, eh, estar integrado también en la medida que podamos en la naturaleza. Todas estas pequeñas cosas nos van a ayudar a mantener este espacio interno en armonía, en paz. No estar en las fluctuaciones que vamos a ver afuera, que van a ser intensas. Y en ese sentido, como trabajadores de la luz y servidores, orar y mandar la mejor frecuencia a lo que está ocurriendo afuera. Hacer también ayuno de redes, no estar todo el día viendo información, porque eso nos agota y de alguna manera nos toma nuestra energía. Escoger algunas cosas que nosotros sentimos que nos hacen bien y tomarlas y de alguna forma ir integrándolas, pero no perderse en tanta información. Eso toma mucha nuestra energía mental y al final del día, tanto estar en un celular o en un computador, nos sentimos más cansados. Es importante eso. Bueno, eso referente al destello solar. Y acá, ¿qué otra pregunta veo? Gracias acá al equipo que está colaborando y sosteniendo en la respuesta de sus mensajes. En cuanto a lo que me preguntaron al contacto de Cibalón, por favor búsquenlo en Contactos en Ascensión. Está en portugués, ahí además él está entregando mensajes de sus guías que van en total coherencia con lo que estoy entregando también acá. O contacte con su guardiana, ahí está el teléfono de él, yo también lo he dejado en mi carpeta del guardián Mensedequiel, en Tribu Mensajes de Sirius. Como siempre, voy a dejar el link en el primer comentario con todas nuestras redes para que se puedan contactar. Acá Manuela dando las gracias por compartir los mensajes en este caminar. Y me dice, seguiré los pasos y oraré por la humanidad y así ayudar a subir la frecuencia y sobre todo traer luz. Así es, esa es la labor de nosotros en este momento. Caro Colund me pregunta si estoy haciendo terapias. Sí, siempre hago terapias. Junto con las clases, que doy clases de yoga mañana y tarde, y en las tardes doy terapia. Carmen, gracias. Catherine me pregunta cómo es una forma de orar. Bueno, si tú entras a Telegram en Tribu Mensajes de Sirius, vas a encontrar una carpeta que dice oraciones y decretos, que ahí además está el tubo de luz, otro punto importante que les voy a hablar acá. Y ahí tienes bastantes oraciones. Y para estar en oración es muy parecido de alguna forma a estar en meditación. Buscas un espacio tranquilo, trabajas con tu respiración y simplemente te relajas. Yo creo que esa es la palabra clave. Te relajas, relajas tu mente, relajas tu cuerpo, ojalá sentada, y expresas la oración que tú quieras manifestar, ya sea que la sepas de memoria, ya sea que la quieras leer, puedes estar en contacto con la naturaleza y desde ahí ir haciendo tu oración diaria. Y en la medida que tú la vayas haciendo, vas a ir sintiendo el campo energético y electromagnético que se va produciendo no solo en tu campo toroidal, sino que también en tu entorno, y vas trayendo luz hacia ti misma, hacia tu hogar y hacia el planeta. Entonces, gracias, yo creo que vamos a intentar comenzar a hacer ahí una serie de oraciones que tal vez pueden ser grabadas y dejadas acá en las redes también, para quienes quieran hacer una oración como más guiada o acompañar. Ah, lo que les iba a decir respecto al tubo de luz.
También en la carpeta de Telegram de las oraciones y decretos están ahí varios canales que muestran específicamente cómo hacer el tubo de luz. Es muy importante ese anclaje diario, trabajar con ese campo vibracional y energético, hacer este tubo de luz, solicitar que nos proteja entonces todo nuestro campo por delante, por atrás, a derecha, a izquierda, arriba, abajo y adentro y afuera, porque a veces nuestra propia energía, nuestros propios pensamientos también nos van bajando la frecuencia en cosas que todavía no hemos trabajado. Esas sombras, por ejemplo. Y una vez que tenemos el tubo de luz bien anclado y sellado, evitamos que interferencias de personas que andan con baja frecuencia o de seres que no percibimos pero que están en un plano frecuencial más bajo, interfieran en nuestro campo mental y emocional. Ya de alguna forma nos sellamos a toda esa energía. Nastica me dice: hola Paz, feliz de escucharte una vez más. Pregunta, reflexión. Personalmente a veces me es difícil digerir estas informaciones sin poder compartirlas con alguien, ya que siento que a mi alrededor, y ahí quedó la pregunta. Eh, bueno, me imagino yo acá tratando de deducir el resto de tu pregunta, que no puedes compartir esta información con todo el mundo. Y sí, se entiende, la información no se comparte a la fuerza, se va a compartir con alguien que nos haga una pregunta, que quiera saber y que se pregunte, oye, ¿qué estará pasando en el planeta? ¿Por qué tantos eventos? ¿Qué pasó con el clima? ¿Será que son estas tecnologías HARP y todo esto? Entonces, mira, yo creo que aquí hay una información importante. Vela si te resuena y la dejas. Si estás en un grupo espiritual, yo creo que ahí va a tener mayor aceptación y la puedas compartir. Porque está bien, es cierto que hay toda una información y que todos hemos pasado por lo que yo llamo el proceso conspiranoico y que sí, claro, existen estas máquinas que provocan algunos cambios climáticos, pero créanme que no tienen la capacidad para producir todo lo que se está viendo ahora. Esto obedece a procesos espirituales más profundos y cambios también en el campo electromagnético del planeta por un sistema que se está aproximando que se llama Hercólubus, que tampoco puedo mencionarlo mucho en redes, llamémoslo planeta rojo, tal vez sea más fácil, y que en breve voy a estar subiendo junto a Fran acá, que nos acompaña y ha hecho un trabajo maravilloso en el grupo, pequeñas cápsulas hablando de este sistema, ya información que me pasó el guardián. Ya que también en los en vivos está todo el tema sobre ese sistema que está muy próximo. Y como siempre les digo, compruébenlo empíricamente. ¿Cómo? Vean fotografías que ya se están tomando de este sistema, que se ve a determinadas horas y ha sido captado por cámaras que hay en diversos lugares del planeta que están funcionando todo el día. Hay un canal que se llama Hercolubus Now. Hercolubus Now, del astrónomo brasilero Rudimar. Él se dedica nada más que a investigar este sistema y ahí hay fotografías. También está incidiendo en todos estos cambios y está incidiendo también en el cambio frecuencial de personas que tienen baja frecuencia. También de alguna forma hay una conexión ahí y él va a hacer también un proceso de limpieza. Por otro lado, así como inciden en nuestro campo vibracional diferentes energías, inciden también energías muy positivas, como lo que pasó con el 3i Atlas, que ya yo les expliqué en mensajes anteriores, que estaba frecuenciando una energía que de alguna forma, para los que son semillas estelares y están en resonancia, iban a ir activando muchas cosas, iban a ir sintiendo esa necesidad de contactar con sus familias estelares, iba a traer en todas estas personas un despertar de conciencia más activo. Ya, y esto ya ha sucedido y se está viendo claramente.
así como también de este sistema que no se puede aproximar tanto de nosotros porque su campo electromagnético es muy fuerte, es una tremenda nave, dejó también acá ubicadas naves más pequeñas con diferentes familias estelares que también están pulsando con quienes son semillas de esas diferentes razas para que se vayan activando y ya estén preparados, porque sabemos que el tiempo ya es. Acá otra pregunta, voy a responder dos más. Poli Guardiola me pregunta, ¿los síntomas físicos de ascensión planetaria van a ir aumentando en las personas que están haciendo el trabajo interno? ¿Será más fuerte también? Sí, en algún momento que yo me estaba quejando ante el guardián por todos los procesos físicos que estaba viviendo, porque hay ciertas llamaradas y ciertas energías que han sido demasiado fuertes, a veces con determinadas llamaradas o aumento de la frecuencia Schumann, uno no lo siente tanto, siente que está fuerte, sí, pero hay otras que nos impactan directamente. A mí los últimos impactos me tomaron plexo solar y también lumbar. Fue muy fuerte, hace tiempo que no sentía un proceso tan intenso. Y él me dice, para que lo guarden, que nosotros estamos en un planeta en ebullición. Esto es como estar adentro de una olla a presión. Este planeta está elevando aceleradamente su frecuencia vibracional. Entonces, acá se aplica lo que él llama de una ley de adaptación frecuencial. Nosotros necesitamos ir subiendo, ir adaptando nuestra frecuencia paso a paso. A veces lo sentimos más fuerte, a veces lo sentimos más suavecitos, pero de repente nos toma fuerte. Así que es probable que vayan a venir energías más intensas. Y para algunos, según el trabajo que tenga que hacer cada uno, porque cada trabajo es independiente, va a ser más suave y para otros va a ser más intenso. Lo que sí también para las personas que están en este trabajo interno y que son sensibles, probablemente sienten el proceso antes que muchas personas. Yo, por ejemplo, siento las llamaradas ya y los proceso un poco antes. Comienzo a percibir que algo ya se está moviendo en el cuerpo físico. ¿Ya? Así que paciencia con el proceso, a comprenderlo, usar todos los tips que se han dado en este canal, incluso hay en vivos que se refieren nada más que a la integración de la energía, que estamos hablando ahí del agua solarizada, el agua magnética, el suero que les indiqué hacer, grounding súper importante, abrazar árboles, andar descalzo, usar cositas de cobre también, pulseras de cobre, nos ayuda bastante. Incluso hay unos productos que se venden ahora que son sábanas de cobre que van a ayudar a que esa energía en el cuerpo no se sienta tan potente. El movimiento esencial, yo lo veo como instructora de yoga, a veces yo siento esa llamarada, siento que algo de mi cuerpo lo recibió muy fuerte y comienzo con movimientos circulares a activar suavecitamente y esa energía va circulando por el campo y ya se libera y se integra. ¿Ya? Eso es lo que te puedo decir referente a eso. ¿Y qué otra preguntita más? Rosana me dice, si el cuerpo pasa a silicio, ¿aumenta los años de vida o algo similar? ¿El cambio a silicio dolerá a nivel físico? Sí, yo diría que lo sentimos en el cuerpo físico, no vamos a usar esa palabra doler, pero sí lo estamos integrando y ese proceso genera un cambio que nos puede generar una incomodidad, a veces más intensa, a veces más suave. Y el cambio a silicio nos va de alguna forma a renovar también un poco celularmente. Por ejemplo, mira algo que yo he ido notando y que muchas personas que están en este proceso lo notan, que ya no necesitamos comer tanto. Yo hace ya bastante tiempo que estoy ingiriendo 2 comidas al día. Para mí, como funciono de día, soy bien matutina, un buen desayuno con frutas naturales, con mi propio pan que yo lo hago con harinas integrales, una palta, en fin.
eso para mí es importante, un buen desayuno, porque después también hago mi práctica de yoga, mi sadhana, y después por la tarde un almuerzo, que generalmente, sobre todo en tiempos de verano, son ensaladas con algunos frutos secos, en fin. Y si en algún momento me llega a dar un poco de hambre más tarde, me tomo una infusión de hierbas, me puedo comer una fruta, pero eso, no como más. Y eso me mantiene fuerte, no bajo de peso, me mantengo bien. Entonces, es eso. Estamos también percibiendo esa sutilización en la cantidad de alimentos que ingerimos. Antes necesitábamos comer 4 comidas al día si no nos sentíamos débiles, nos sentíamos sin fuerza, nuestra materia era más densa. Ahora en este momento no. En ese sentido, recomendar acá más que ayunos, porque el guardián me explica que necesitamos estar fortalecidos, hacer una depuración, tal vez una limpieza y atenuar este proceso inflamatorio que traen las llamaradas solares en nuestro cuerpo a través de un detox con zanahoria, zumo de zanahoria, que es un antiinflamatorio maravilloso y también nos ayuda a limpiar. Hay otros también elementos, pero yo diría que para llamarada solar el detox con zanahoria es muy bueno porque es muy antiinflamatorio. Ya, entonces si quieren hacer de repente una depuración en un día que estén tranquilos, en un día que puedan estar en su casa, digan hoy día es domingo, voy a hacerme una limpieza, voy a estar en meditación, zumos de zanahoria durante el día. Comienzan con 2, en la medida que van pudiendo 3, porque si se toman 5 zumos de zanahoria en un día, probablemente el estómago no lo va a tolerar y se van a sentir mal. Ya, eso. Y la última por acá. Más Yogi me pregunta, hola Paz, ¿sentiste alguna diferencia en tu vida a partir que contactaste con tu guardián? Todo cambió, absolutamente todo. Eh, Mi forma de ver la vida, mis relacionamientos, las personas que se fueron, las que llegaron, mi energía, los procesos energéticos que ellos han hecho en mí, la activación de chakra, las limpiezas, la apertura de conciencia, la eliminación de un montón de creencias limitantes, muchas cosas. Yo diría que eh, he estado estos años en un morir constantemente y en un renacer, morir a lo viejo y renacer a lo nuevo. Ahora va a depender de tu libre albedrío si tú accedes a trabajar en este proceso en ti y sigues las orientaciones de tu guardián, que él, insisto, insisto nuevamente, respeta totalmente mi libre albedrío. Me dice, esta es su misión, ser difusora de este proceso de transición. Usted verá si la acepta o no la acepta. Y yo la acepté. Y en el momento que yo la acepté, comenzamos a caminar juntos. Y él me empezó a entregar toda esta información. Comenzamos también un trabajo en mí, porque una cosa es cuando yo inicié este proceso de transmisión con una determinada energía que yo pensaba y creía que con todo lo que estaba haciendo, yoga, ayunos, terapia floral constante, estaba muy bien, pero me faltaba mucho, mucho. Y siempre va a ser así, siempre nos falta mucho, porque el proceso evolutivo del hombre está en constante creación. Constantemente estamos muriendo a lo viejo y renaciendo a lo nuevo. Entonces es un proceso constante. Es como cuando tú estás esculpiendo una escultura y mucho más allá, porque en algún determinado momento la escultura va a estar lista, pero en el proceso de autoconocimiento y de evolutivo es infinito, es infinito. Así que esa es la respuesta que puedo darte. Acá una acotación que la comparto, querida Paz, me dice aventuras. Practicar los ejercicios de un curso de milagros sirve muchísimo. Yo así he transitado 7 cáncer en paz interior. Sí, también.
todas las herramientas que tú puedas tomar y que sientas realmente un cambio, porque todo hay que llevarlo a la práctica, no quedarse en la teoría, eso entonces va a estar en resonancia para ti. A mí lo que me han indicado por los sirianos y acturianos es las frecuencias vibracionales, los mantras, el trabajo interno, la autoobservación, eliminar creencias limitantes, trabajar en nuestra mente subconsciente, que es muy importante. Bueno, queridos amigos, invitarlos también, si esto les resuena, esta labor que estamos haciendo entre todos los servidores voluntarios, vayan compartiendo esta información, súmense a nuestras redes, por favor, para que de alguna forma el servicio que estamos haciendo pueda acceder a más personas. Está en Facebook Mensajes de Sirius en francés, en inglés también. Están acá todos los en vivos y los videos subtitulados para que puedan irlos compartiendo. Estamos en Instagram, ahora estamos haciendo la transmisión en conjunto con Instagram para ir activando esa red. Hemos entrado también a TikTok, que también lo estoy compartiendo. Allí estoy trabajando mucho con cápsulas más que con en vivo. Síntesis de lo que se transmite acá, pues esa red es un poco más rápida. Y eso, y decirle que acá, junto al equipo, estamos en servicio, estamos trabajando para ustedes, estamos tratando de hacer nuestro aporte. Cada uno del equipo, algunos con las traducciones, otros con toda la parte de redes, de hacer bonitas imágenes para ustedes, de avisarle a tiempo cuando van a hacer los en vivo, que nos están ayudando aquí para ir ayudando en los comentarios también. Tenemos también que nos organiza toda nuestra labor interna. Entonces, gracias a todos si nos pueden dar un apoyo, compartir y estar en contacto con nosotros en la medida que lo necesiten. Vamos respondiendo también sus preguntas. Así que gracias. Como siempre, decirles que estén en paz, estén en luz. Gracias por su presencia aquí. Y nos vemos en un próximo en vivo o en una de las cápsulas que está subiendo por ahí, Fran. Gracias. Que tengan linda tarde.